hablar de la historia de Santa Elena implica ubicarse en diferentes momentos. Un primer momento que es el momento de encuentro de la conquista, narrado por los cronistas de Indias, por ejemplo, por Pedro Cieza de León, narrado por otros cronistas como Bernal Díaz del Castillo, como Fray Bernardino de Sahagún o como Jean Bautista Sardela, quienes narran todos los episodios de las batallas, de los encuentros que existieron entre el pueblo indígena, quienes habitaban el territorio, y los españoles, ¿cierto? ¿Qué tipo de españoles llegaron? Esos hombres de barba larga, esos hombres muy diferentes a la raza española, a la raza indígena, perdón, que realmente llegaron a este territorio a explotarlo, a ubicarse, a poblarlo, y desde ahí empieza eso que históricamente se ha conocido como el mestizaje. Y en ese encuentro de dos mundos, del mundo occidental, del mundo español, claro que también los portugueses ya habían hecho ciertas conquistas en América, en ese encuentro que se da en Santa Elena, sucede un fenómeno muy particular, y es que se da el encuentro de esos mundos. ¿Cuál encuentro de esos mundos? De las culturas, de la religión, de las creencias, de los mitos. Se da el encuentro de los objetos materiales, entonces el oro con el espejo, el oro versus la camándula, el oro versus el Cristo, y ahí se da otro encuentro. ¿Cuál encuentro? El tema precisamente de el lenguaje. Ese fenómeno de la conquista y de la colonia trae un fenómeno muy interesante que uno lo observa actualmente en el corregimiento de Santa Elena. Las formas fonéticas, como hablan las personas, las maneras o los modos de utilizar el lenguaje, de expresar las situaciones. Por ejemplo, ese lenguaje va a estar muy caracterizado en poblaciones como Mazo, en poblaciones como Piedra Gorda, en los habitantes nativos de poblaciones como El Barro y como El Rosario, donde se observa y donde está expresado de manera muy clara lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? La conquista, es decir, cierto lenguaje muy asociado, muy vinculado a ese mundo español, al mundo especialmente al mundo de Barcelona, ¿cierto? A la forma como hablan en Barcelona, pero eso no es gratuito, claro. ¿Quién nos conquistó? ¿Quién fue quien nos descubrió? ¿Quién fue quien nos encontró? ¿Con quién tuvimos contacto? Tuvimos el contacto con españoles, obviamente con españoles. Entonces, esas formas de hablar, esos modos de expresarse, están también muy asociados con el tema religioso. Entonces no es gratuito que escuchemos en estas poblaciones el Dios bendito, el Virgen del Agarradero, el Virgen del Carmen, el Don, el Doña, ¿cierto? Que inclusive eso se observa mucho en los testamentos, eso se observa mucho en los archivos, en los documentos de archivos, que para referirse a una persona era necesario poner al principio el don, porque el don daba cierta significación, porque el don daba cierto reconocimiento de la otra persona. Y esas mezclas no solamente son las mezclas culturales, son las mezclas de sangre. Claro, es que el español también tuvo sus amoríos con el indígena, y ahí se produce el mestizaje, ¿cierto? Claro, es que el español, ese hombre blanco, también tuvo sus amoríos y tuvo hijos con la población negra, con la población mulata, con el indígena. Y ahí en esa mezcla está mezclado, ahí está precisamente incrustado ese código, ese dato genético que se ve reflejado en las maneras como hablan las personas en estas veredas. Es muy curioso que sean precisamente como toda esta parte de acá norte del corregimiento de Santa Elena, donde se observa esa manera de hablar. Pero bueno, es que es lo evidente, ¿cierto? ¿Dónde se da el poblamiento y los inicios de Santa Elena? El poblamiento y los inicios de Santa Elena no se da en la parte central, no, se da acá en esta fracción de Mazo, así se conocía anteriormente eso, la fracción de Mazo o la fracción de Piedras Blancas, porque es acá donde se da el poblamiento. ¿Pero por qué se da el poblamiento? Claro, por la minería, por la sal, por el agua. ¿Por qué se da? Claro, por el camino de la cuesta. Claro, ¿por qué? Porque la villa de Medellín,
la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, el Valle de Aburrá, Aná. Entonces, la manera como se movilizaron esas primeras, diría uno, oleadas de la conquista hacia el corregimiento de Santa Elena, se da sobre la zona norte, pero se da ¿por qué? Por los caminos. Esas formas de hablar son muy particulares, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la población de Mazo, de no todos los habitantes, eso también es muy particular, ¿cierto? Algunos habitantes van a pronunciar más, por ejemplo, la F, entonces soy de Mazo, o sea, la S no es pronunciada como S, sino como F, soy de Mazo. Por ejemplo, otra particularidad la tiene la gente de Barro Blanco, ¿cierto? Que habla como más cantadito, como, sí, claro, yo soy del barro, ¿cierto? Más cantadito, ahí viene el Apolo. O sea, es un acento mucho más cantadito, pero no deja de ser con ese cruce español, no deja de ser con ese acento precisamente, diría uno, catalán, del Mediterráneo, de Barcelona. Ahí está precisamente eso, eso es claro ahí, eso se observa, eso es evidente cuando uno escucha ese tipo de personas. La segunda mitad del siglo XIX, muy marcada todo ese fenómeno, toda esta temporalidad muy marcado por el tema de la minería, por el tema de la sal, por el tema de la leña, por el tema de la agricultura. Eso lo puede observar uno a través de los censos, de los padrones que reposan en el Archivo Histórico de Antioquia de 1874 y de 1856, donde aparece el listado de la población que habitaba Santa Elena, que habitaba la fracción de Mazo y que habitaba la fracción de Piedras Blancas y a qué se dedicaban. Entonces uno observa ahí los apellidos, entonces van a estar marcados los apellidos Gutiérrez, van a estar marcados los apellidos Hernández, van a estar muy marcados los apellidos Rojas, van a estar muy marcados los apellidos Alzates, los apellidos Ateortúa van a estar supremamente marcados, los Zapatas. Y si usted observa Santa Elena, si una persona observa las familias de Santa Elena, son esos apellidos, ¿cierto? Son los apellidos fundamentales y que se han mantenido a través de la historia de este corregimiento. Ya luego viene el siglo XX con la apertura de la vía hacia el aeropuerto, que le da otro tinte a este corregimiento y que ya divide este territorio, porque ya empieza a tener importancia la parte sur de Santa Elena, todo lo que es la parte de la centralidad. Ya después nos encontramos a mediados del siglo XX todo el fenómeno de la violencia, que también tuvo incidencia en este corregimiento con las luchas partidistas, familias de corte conservador o de estirpe conservador que tenían discusiones o inclusive se iban a la guerra con familias plenamente liberales, y luego ya entramos en la modernidad y ya la modernidad sí nos da un giro supremamente amplio en este corregimiento, porque ya encontramos a los nuevos habitantes que llegaron, que ya hacen parte de este territorio y que han establecido unas formas de vida, unas maneras muy diferentes de habitar el territorio y que tienen que ser compartidas entre el habitante nativo del corregimiento y ese nuevo habitante, ese foráneo que llegó con nuevas formas de llevar o de asumir la existencia. Entonces, esa sería como la historia de Santa Elena. Se puede construir de muchas maneras, se puede construir desde la minería, se puede construir desde las vías de comunicación, se puede construir desde el discurso, se puede construir desde la religión, desde los templos religiosos que existen en el corregimiento, ahí hay una historia, se puede construir desde el fútbol, se puede construir desde los apellidos, desde la génesis de los apellidos. Entonces, en ese sentido, hablar de Santa Elena es muy enriquecedor porque te lleva a investigar, y cada vez que uno dice cualquier cosa sobre el corregimiento aparecen nuevas vetas, nuevas aristas que pueden ser investigadas
porque eso es lo fabuloso de la historia. ¿Qué es lo fabuloso de la historia? Que no está nada dicho, que nada está dicho, que todo está sometido a la discusión, que todo está sometido a la comprobación, a las hipótesis, a este dijo esto, pero yo voy a decir lo otro. Eso es lo interesante de hablar de la historia del corregimiento de Santa Elena.